Hola, bienvenidas y bienvenidos a el cuarto capítulo de Código Abierto. Este es un espacio donde conversamos con expertos y expertas en análisis de datos. Recuerda que todos los episodios anteriores están disponibles de manera gratuita en nuestro canal de YouTube. Te invitamos a compartir este contenido con quienes creas que puedan beneficiarse de él. Hoy tenemos el honor de contar con Julio Covarrubia, líder de Crowds en Entel Digital, una herramienta avanzada de analítica y geointeligencia. Julio combina una destacada trayectoria en la dirección de productos tecnológicos y la gestión educativa, como lo demuestra su experiencia como director académico del Diplomado de Inteligencia Territorial y Geomarketing en la Universidad de Chile. Su trabajo refleja un equilibrio entre innovación, monetización de datos y conexión con las necesidades reales del mercado. Bienvenido, Julio, y gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, Claudia, por la invitación. Bueno, Julio, me gustaría igual saber ahora acerca de tus estudios académicos y cómo pasaste de lo que es la geografía al análisis de datos como tal. Ya, mira, eh, bien cortito, yo estudié geografía en la Universidad de Chile, eh, y desde ya más o menos la mitad de la carrera hacia adelante me empezó a gustar el tema cuantitativo. Empecé a cachar que no era un área abordada en general por los investigadores, ya como que había como un miedo en meterse con los números en general, y sobre todo en áreas como demografía y economía. Entonces me empecé a meter en temas de ordenamiento territorial. Empecé a cachar que había metodologías cuantitativas que no estaban siendo abordadas, a partir de cosas simples como la evaluación multicriterio, y ahí empecé a avanzar hacia otras cosas, hacia la economía urbana, etcétera, y me empecé a especializar en eso. Empecé a agarrar eh, libros de la disciplina del geomarketing, empecé a leer clásicos como Gerard Piqué, y empecé a traducir libros. Esa experiencia la hice con mi pareja, recuerdo muy bien ir a dejar a los niños al jardín. Decía, entonces empecé a traducir libros. Me acuerdo que íbamos a dejar al niño al jardín y yo tenía un espacio de un par de horas que no tenía nada que hacer, y con mi pareja traducíamos libros mientras tomábamos desayuno. Y también me acerqué mucho a un ayudante mío, que era el Cristian Escobedo, que ya fue mi ayudante de matemática cuando yo estaba en la U. Y con el Cristian hicimos miga. Yo tomé su, espe- eh, su curso de especialización en estadística, su- y, y me fue bien y me gustó. Me gustó, quedé metido y empecé a trabajar también en una consultora de evaluación de proyectos que se llamaba Zapaz Consultores, con el COSE. La pasamos muy bien. Evaluamos altas políticas públicas desde el punto de vista donde se necesitaban, ¿no es cierto?, herramientas territoriales y datos cuantitativos, porque había que tomar decisiones, entre ellas, por ejemplo, dónde poner la lucas, dónde poner la plata. Había que priorizar. Y para poder priorizar, ¿no es cierto?, distintos proyectos, había que tener ciertas variables geográficas. Por lo tanto, nos tocó hacer algunos modelos de priorización en base a datos geográficos. Y así me empecé a meter en temas geo, empecé a meterme en temas de caracterización sociodemográfica, y así es todo, ¿no? Perfecto, sí, ha sido todo un camino. Así es. ¿Tú podrías decir si es que hay como áreas del análisis de datos que te interesan más, o así como en específico, y dar una razón de por qué te interesan más estas áreas? A ver, eh, desde el punto de vista de la geointeligencia, tú lo podías abordar desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la geografía, desde el punto de vista de la estadística, eh, pero lo relevante es poder esclarecer cuál es la relación entre las infraestructuras y los objetos espaciales y las personas, ¿ya? Cómo interactúan diversas actividades en el territorio y las personas, ¿ya? Y esos conceptos que yo los paso en clase, que se llaman conceptos, la atracción gravitacional de las actividades, servicios, cosas que pasan en el territorio, eh, esclarecer esas relaciones espaciales son las cosas que a mí me interesan, ¿ya? Y que hace unos 15 20 años atrás eran más abstractas, como por ejemplo delimitar el área de influencia de un hospital, de una comisaría, de un servicio, de un mall, de un supermercado, o incluso, por ejemplo, del comercio digital, que tiene su expresión en el espacio, porque finalmente son personas las que lo están consumiendo.
Bueno, ese son el tipo de preguntas que me gusta hacerme. ¿Cuál es la huella espacial de un servicio, de una política pública delimitado? Y yo creo que ahí hay un ámbito de investigación, un ámbito también en la consultoría, que hay mucho por abordar aún. Perfecto. Al principio mencionaste un concepto que me llamó la atención y aquí es cuando te abro otra pregunta de ¿a qué te refieres cuando hablamos de la geointeligencia o también de las herramientas analíticas como tal? ¿Podrías explicarnos un poco de estos conceptos? Ya, la inteligencia territorial o la geointeligencia o también el geomarketing, ¿no es cierto? Que muchas veces son sinónimos, Ujú. ¿ya? Lo que tratan de poder definir, ¿no es cierto?, es el quién hace qué dónde, ¿no? O sea, vale decir, hay hartas cosas entre medio, ¿no? Son este conjunto como de herramientas geoestadísticas, geografía, sistemas de información geográfica, estadísticas sociodemográficas y un poquito de microeconomía, ¿cierto? Porque tú tienes que establecer la elasticidad de la demanda en función en el caso de la distancia, ¿no es cierto? De cuánto yo estoy dispuesto a moverme. Bueno, ese conjunto de herramientas es lo que nosotros llamamos geointeligencia, que principalmente tiene que entender y este es como yo defino, ¿no es cierto? Hay un montón de definiciones, pero a lo que yo quiero acercarme es hacia poder entender las interacciones, ¿no es cierto?, entre la oferta y la demanda y el espacio. Perfecto. Como yo mencioné al principio, tú fuiste director académico de un diplomado en inteligencia territorial y geomarketing. ¿Tú podrías explicarnos también qué son estos conceptos y qué tal fue esa experiencia en aquel diplomado? Sí, mira, el diplo de geomarketing, lo dejé de hacer antes de la pandemia, ya tenía como unos conceptos, partía con conceptos de demografía y conceptos de estadística que eran bien duros, ¿ya? Estadística, concepto descriptiva y un poquito de estadística diferencial. Y después de eso pasaba hacia un módulo de segmentación, donde tú entendías, ¿no es cierto?, cómo se conjugaban los grupos socioeconómicos, según la metodología de investigador de mercado, que toma, por ejemplo, el nivel de ingreso, la educación del jefe de hogar, la ocupación, en base a bases de datos públicas, ¿no es cierto?, como la CACEN, como la encuesta de presupuestos familiares. Entonces tú ibas como, primero que nada, definiendo la demanda. Ya mira, esta es la demanda, aquí vive, entonces tomas ahí el censo, tomas ahí la encuesta de origen-destino, esta es la demanda, caracterizabais la demanda, ¿no es cierto?, a partir de datos sociodemográficos, socioeconómicos, con esta base de datos, y después te ibas a la oferta. ¿Dónde estaba la oferta? ¿Cuáles eran las características de esa oferta? Entonces, te pongo un ejemplo. Una farmacia, un supermercado tienen distintos factores de localización. ¿Ya? Por ejemplo, los supermercados se separan, las farmacias se agrupan, ¿no? Entonces, entendiendo esos factores de localización, las características de la oferta y por otro lado las características de la demanda, lo que nosotros hacíamos era modelar, ¿no es cierto?, el mercado. Y eso es lo entretenido de esta cuestión, que tú lo que hacías es modelar el mercado en el espacio, tanto en base a datos empíricos como, ¿no es cierto?, como modelación en base a datos, ¿no? Entonces, eh, esa modelación entre la relación en cuánto la distancia, ¿no es cierto?, la razón, ¿no es cierto?, de cuánto la distancia le pega a la demanda y también, por supuesto, la propuesta de valor, por supuesto, cómo le pega a la demanda, ¿no es cierto? Eso es interesante y eso es lo que hacíamos nosotros en el diplomado de geomarketing. Eh, Gran parte hoy en día de los profesionales que se encuentran en distintas empresas que hacen servicios de marketing, como son Equifax, Geodivar, Transbank, ¿no es cierto? Incluso en el mismo ente donde trabajo yo, pasaron por el diplomado de geomarketing e inteligencia artificial. También tengo profesionales en la banca, etc. Perfecto. Como mencionaste, todo esto del diplomado fue en la pandemia y ahora dijiste que estás trabajando actualmente en Entel. Yo sé que lideras un grupo bien interesante en esta empresa. ¿Tú nos podrías contar más acerca de esa labor y cómo es que está relacionada con el análisis de datos? Ya mira, año 2020, ingreso a Entel. Entel tiene muchos datos anonimizados y agrupados, georreferenciados de la red, ¿ya? Tiene que ver con cuántos dispositivos están en ciertos lugares y cuándo lo están. Entonces, si nosotros nos abstraemos un poco y el que esté escuchando la entrevista puede cerrar los ojos un momento, esto es como si nosotros tuviéramos un cubo Rubik, ¿no es cierto?, donde yo tengo en la base las coordenadas X, Y,
¿sí? Y en el vertical tengo el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, a medida que yo me muevo en el cubo, me muevo de forma espacio-temporal. Esos son el tipo de datos que yo tengo en Entel. Yo en Entel tengo un cubo espacio-temporal de datos que me permite poder comprender el pulso del territorio. ¿Qué significa esto? Imaginemos que volvamos al ejemplo del supermercado, ¿ya? Yo, de forma clásica, puedo modelar, ¿no es cierto?, la demanda en función de la población residente, el censo, la encuesta de origen-destino a grandes rasgos, ¿no es cierto? Pero los datos telefónicos me permiten poder saber cuánta población flotante yo tengo en un lugar. Y de esa población flotante, cuántas personas hay a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 7 de la tarde. Y además me permiten poder georreferenciar, obviamente esta población está caracterizada, y además me permiten poder georreferenciar el consumo digital. Por supuesto, siempre anonimizado y agrupado. Nosotros nos regimos bajo la Ley de Protección de Datos Personales, ¿ya? Pero todo es tendencia y todo es a nivel poblacional. Nosotros no vemos dispositivos, vemos población. Pero como te decía, además poder georreferenciar el consumo digital de aplicaciones. ¿Por qué esto es tan importante? En general, los servicios y las infraestructuras que están en el espacio sufren la tiranía de la distancia. ¿Qué es la tiranía de la distancia? Que tú, Claudia Tapia, ¿cierto? Tu casa, ¿no es cierto?, queda a, qué sé yo, 2 cuadras de un CEFAM, 2 cuadras de un hospital, 2 cuadras de una clínica, pero si ese CEFAM, esa clínica o un hospital, te queda a, qué sé yo, 30 kilómetros, es muy difícil que tú lo visites, ¿no es cierto? Vas a visitar que te queda más. Esta es la tiranía de la distancia. Depende de qué tan cerca o cuánto puedo llegar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la oferta que yo puedo tener? Pero el consumo digital rompe la tiranía de la distancia, ¿no es cierto? Llega y se tiene otra tiranía que es la tiranía de la cobertura, ¿ya? Que es como Mercado Libre o como Uber, que pueden estar en cualquier lugar donde pueden entregar cobertura, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos mapear el consumo digital de esas aplicaciones. ¿Y por qué es interesante esto? Porque hoy en día, gran parte del consumo, gran parte de lo que se transa por acá. Por lo tanto, yo, de forma agrupada, ¿no es cierto?, nosotros utilizamos hexágono HT, ¿ya? Puedo entender cómo se consumen en el espacio las distintas aplicaciones y en función de eso puedo hacer un montón de cosas. Así como decir, o bueno, en verdad la gente que está viendo esto, que quizás quiere meterse en el tema del análisis de datos, pero que le da un poco de miedo porque lo encuentra que es una materia un poco difícil, o bastante difícil, mejor dicho, ¿tú le podrías dar algún consejo a esas personas que le gustaría en un futuro meterse a esto? A ver, hay que romper huevos para hacerlo meter, hay que nadar para cruzar el río, lo que no es difícil, no, no tiene riesgo, lo que no tiene grandes riesgos, no tiene grandes retribuciones. Yo creo que acá lo que les puedo decir es como citar a Churchill, ¿no es cierto? Solo les traigo dolor, sufrimiento, ¿cachai? A ver, hay que saber matemática, hay que entender lógica, hay que saber programar, hay que saber GIS. La persona que se quiere dedicar a estos temas de geointeligencia tiene que ser bastante como diverso, ¿no es cierto?, en el área de conocimiento, porque acá tenéis metido ordenamiento territorial, un poquito de urbanismo, tenéis geoestadística, hay un montón de cosas, ¿no es cierto? Además tienes que saber comunicar. Si yo no sé comunicarte esto, no tiene sentido, además. ¿Ya? Que uno de los grandes problemas de los muchos analistas de datos que no saben comunicar lo que están haciendo. Tenéis que leer, ¿cachai? Tenéis que estudiar, ¿ya? Entonces, yo le digo a los cabros, esto es bonito, es rico para meterse, es difícil, pero lo que no es difícil, no sé si vale la pena hacerlo, ¿cachai? O sea, y si queremos, yo siempre digo esto como, desde tanto el punto de vista público como privado,
Si nosotros queremos cambiar este país, queremos hacerlo mejor, tenemos que meternos en las cosas que son difíciles. Bueno, Julio, en verdad ha sido un placer contar con tu presencia hoy día en este capítulo de Código Abierto. Agradecemos el tiempo que nos has dedicado y los valiosos conocimientos que has compartido con la audiencia que está viendo este video. Te deseamos éxito en todos tus proyectos futuros y también en tu trabajo en Entel. Aquí no Gracias, nos gracias. acompañan hoy. Muchas gracias por su tiempo e interés. Les invitamos a seguir explorando el mundo maravilloso del análisis de datos junto a Spatial Lab. Manténgase atento a nuestras novedades en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el capítulo 5 próximamente de Código Abierto. Muchas gracias.